La brillante luz del amanecer extendió su calidez apagada sobre el cementerio metálico que proyectaba largas sombras irregulares desde los imponentes montones de restos de naves espaciales. El paisaje era una inquietante posición de Júpiter de ambición tecnológica y decadencia absoluta. Un mar de aleaciones retorcidas, cubiertas de cabina destrozadas y motores fracturados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el centro de este caos se encontraba Doran Kavik, un exmecánico de combate convertido en chatarrero, vestido con un traje de vuelo desgastado, remendado más veces de las que quería admitir. Doran se agachó sobre el casco de un viejo interceptor de clase vanguardia. Su diseño, una vez elegante, estaba estropeado por las cicatrices de innumerables batallas. El amanecer pintó la nave destrozada con un tono oxidado, pero su diseño aún insinuaba la gloria que una vez tuvo. El interceptor no era solo una nave espacial cualquiera, era una reliquia obsoleta de las guerras del siglo, un conflicto que había dejado galaxias fragmentadas y alianzas frágiles para Doran. No era solo otro montón de metal para ser despojado, era una oportunidad. Apretó su control, su cortador de plasma y murmuró para sí mismo que podrían haberte llamado obsoleto, pero aún no estás muerto. El depósito de chatarra estaba lleno de actividad. Grúas enormes, sus servomotores zumbaban, desarmaban naves déricas como buitres gigantes, drones flotantes pasaban rápidamente entre los montones, escaneando materiales valiosos en la distancia. Un transbordador espacial reacondicionado encendió sus propulsores, despegando con una sala de chatarra destinada a mercados extraterrestres. La escena era una sinfonía de destrucción y salvamento, un testimonio del hambre insaciable de la galaxia por recursos, pero Doran no estaba allí para vender chatarra hoy, no, estaba aquí por algo más grande, algo peligroso durante meses. Los susurros habían llegado a sus oídos sobre una guerra inminente. El colectivo Draan, una especie alienígena militarista, había estado acumulando flotas a lo largo de la frontera del borde interior. El acuerdo galáctico, debilitado por las luchas políticas internas, estaba mal equipado para responder. Doran conocía las señales, la galaxia se tambaleaba al borde de otro conflicto catastrófico. Se secó el sudor de la frente y reanudó su trabajo en el motor interceptor. El diseño era antiguo, anterior a los sistemas de enlace neuronal en los que confiaban los pilotos modernos. Era una máquina de fuerza bruta impulsada por reactores de fusión que podía superar en velocidad y armamento a la mayoría de los cazas estelares contemporáneos. Sin embargo, a pesar de su potencia, se la había considerado obsoleta, reemplazada por elegantes naves controladas por IA, pero para Doran su simplicidad era su mayor fortaleza. No podía ser hackeada, no podía ser anulada. Era una máquina de guerra que solo respondía a su piloto mientras trabajaba. Su mente vagó de regreso a la transmisión que lo había puesto en este camino. Había venido de un viejo compañero de guerra, K.E.S. Bau, ahora un líder de la resistencia en los límites exteriores de la galaxia. No nos verán venir si luchamos sucio. Kes había dicho que necesitamos reliquias como esas viejas vanguardias. Los necesitamos. Las palabras habían asombrado a Doran durante semanas. Había pasado años tratando de dejar atrás la guerra, enterrándose en el anonimato del desguace, pero la galaxia tenía una forma de arrastrarte de regreso a la lucha, lo quisieras o no. Un repentino gemido metálico lo devolvió al presente. El casco bajo sus pies se movió desestabilizado por la grúa que movía un naufragio cercano. Instintivamente, se agarró al borde del interceptor mientras se inclinaba precariamente. El cortador de plasma se le resbaló de las manos traqueteando por la pendiente de escombros. «Maldita sea», maldijo luchando por recuperar el equilibrio desde abajo. Una voz gritó con sarcasmo. «Cuidado, Kavik. No quiero agregar tus huesos a la pila». Doran bajó la mirada para ver a Salara Nix, una carroñera independiente y ocasional compañera en el crimen. Su cabello Orban estaba atado en una trenza utilitaria y sus agudos ojos escaneaban los restos con precisión practicada. Estaba armada con un guantelete multiherramienta y un ingenio tan afilado como su espada. ¿Planeas reconstruir esa cosa o solo estás ahí arriba por la vista? Bromeó con ambos.
Dorán respondió sonriendo burlonamente. Pensé que estabas trabajando en el cuadrante este hoy. Me aburrí, dijo subiendo al montón con la felina Grace. Pensé que vería qué plan loco estás cocinando esta vez. Cuando lo alcanzó, sus ojos se abrieron al ver el interceptor. No, de verdad es una clase vanguardia, dijo Dorán. El orgullo era evidente en su tono y va a volar de nuevo. Salara dejó escapar un silbido bajo. Estás loco. Esa cosa es un fósil. Será mejor que la vendas por piezas. Tal vez. Dorán admitió, pero los fósiles tienen su uso. Este va a salvar vidas. Cruzó los brazos escéptica. ¿Y cómo exactamente planeas despegar? No tienes exactamente una flota de ingenieros a tu disposición. No necesitas una flota, dijo, bajando para recuperar su cortadora de plasma. Solo te necesito. Su risa resonó por el depósito de chatarra. Oh, no, no me arrastres a tu misión suicida. Es demasiado tarde, dijo, lanzándole un juego de herramientas. Ya estás aquí durante las próximas horas. Los dos trabajaron casi en silencio, interrumpidos solo por la broma ocasional de Solara. Pieza por pieza, desmantelaron el interceptor de sus componentes dañados, reemplazándolos con piezas recuperadas de restos cercanos. El trabajo era agotador, pero Dorán sintió una chispa de esperanza encendiéndose dentro de él. No se trataba solo de reconstruir una nave, se trataba de reclamando algo que la galaxia había perdido su desafío mientras el sol se ponía bajo el horizonte proyectando el depósito de chatarra en tonos carmesí y dorado. El interceptor comenzó a tomar forma su elegante marco, aunque maltratado irradiaba una cruda belleza mecánica. Dorán retrocedió limpiándose la grasa de las manos y admiró su obra. Ella es una bestia. Solara admitió respeto a regañadientes en su voz, pero todavía está en tierra. No por mucho tiempo, dijo Dorán haciendo un gesto hacia una grúa cercana. Ayúdenme a levantar el núcleo en su lugar. Mientras maniobraban el reactor en el vientre de la nave, Dorán sintió una punzada de nostalgia. Había pasado años en la cabina de un Vanguard durante las guerras del siglo, zigzagueando a través del fuego enemigo y desafiando a la muerte a cada paso. La nave había sido más que una máquina, había sido una extensión de sí mismo, un compañero en el caos de la guerra. Con el reactor asegurado, Dorán encendió los sistemas de la nave. La cabina cobró vida, sus controles analógicos brillando débilmente. Se subió al interior. La familiaridad de los controles, reconfortante e inquietante a la vez. Mientras sus manos agarraban la palanca de vuelo, sintió una oleada de adrenalina. La vanguardia estaba despierta, su zumbido bajo y amenazante. Salara se apoyó contra el casco. Observándolo entonces. ¿Cuál es el plan? El capitán Dorán miró hacia el depósito de chatarra, su mirada acerada. La probamos y si aguanta la llevamos. ¿A qué es la resistencia? Necesita naves como esta. ¿Y qué pasa cuando los Draan vienen tras de ti? Preguntó, su tono serio. Por una vez no nos verán venir, dijo con una sonrisa sombría en su rostro. Esta nave puede estar obsoleta, pero está lejos de ser inútil. Mientras los motores de la vanguardia rugían a la vida, el suelo temblaba bajo ellos. La nave se elevó inestable, sus propulsores chisporroteando antes de estabilizarse. Dorán la guió por encima del depósito de chatarra. La vista desde la cabina, a la vez impresionante y aleccionadora. Debajo, el cementerio de naves estelares se extendía interminablemente, un duro recordatorio del costo de la guerra, pero por encima de todo la espada de la vanguardia, una reliquia desafiante que se niega a ser olvidada. Mientras Salara observaba la nave ascender, una rara sonrisa cruzó su rostro. ¿Realmente podrías lograr esto, Kavik? La voz de Dorán crepitó a través de las comunicaciones. Maldita sea. Claro que sí, ahora entraremos. Tenemos trabajo que hacer. La vanguardia flotaba, sus motores brillaban como brasas en la noche. Era una máquina de guerra renacida, lista para desafiar a una galaxia que la había considerado obsoleta, y para Dorán era solo el comienzo. La batalla que se avecinaba sería brutal, pero por primera vez en años se sintió vivo. Los propulsores de la vanguardia silbaron al aterrizar en la plataforma de aterrizaje de ferrocemento agrietada al borde del depósito de chatarra. La cabina se abrió con un siseo, liberando una bocanada de vapor cuando Dorán se quitó las botas. Aterrizando pesadamente en el suelo, Salara siguió, su expresión oscilando entre la diversión y la incredulidad. Así que tenemos un antiguo trozo de metal volando. Felicitaciones, dijo arrojando su caja de herramientas a una caja cercana. Ahora, ¿qué vas a hacer?
Marchar hacia el espacio controlado por Dran con una nave unida por ilusiones y óxido. Durant sonrió mientras pasaba junto a ella en dirección al taller. Una estructura en ruinas rodeada de pilas de repuestos. No solo una nave. La nave, respondió, y no es óxido. Es una pátina de la historia. Salara puso los ojos en blanco. Historia correcta del tipo que explota en pleno vuelo porque algún genio pensó que la cinta adhesiva era un sustituto aceptable para la soldadura dentro del taller. La tenue iluminación parpadeaba esporádicamente mientras Doran encendía una vieja mesa Halo. El dispositivo cobró vida proyectando un mapa estelar tridimensional lleno de puntos rojos parpadeantes. Cada punto representaba una flota Dran, una verdadera armada arrastrándose cada vez más cerca del borde interior. Hizo un gesto hacia el mapa, su expresión sombría. Esto no se trata solo de la nave, dijo en voz baja. Los acuerdos demasiado fracturados para detenerlos atravesarán el borde en semanas, tal vez días, y cuando lo hagan quemarán todo a su paso. Salara se apoyó en la mesa estudiando el mapa. Entonces, ¿cuál es tu brillante plan? Una nave contra 1000, no, dijo Doran tocando una sección del mapa donde los puntos rojos se adelgazaban. Los atacamos aquí. Las líneas de suministro eliminan su combustible, los transportes y sus flotas se detienen. Son rápidos pero no son autosuficientes. Sin combustible no hay invasión. Arqueó una ceja. ¿Y crees que la resistencia variopinto de Ceci va a lograr eso con esta nave? Sí, dijo. Y si podemos convertir uno de estos viejos pájaros en una máquina de guerra, podemos convertir más. Este depósito de chatarra es un tesoro. Solara, tenemos las herramientas, solo necesitamos a la gente. Salara se frota las sienes. Realmente sabes cómo vender una misión suicida. No actúes como si no estuvieras intrigado. Doran replicó, no seguirías aquí si no lo estuvieras. Ella no respondió, pero la ligera curva de su labio la traicionó. La noche se alargó mientras trabajaban. Doran se concentró en afinar los sistemas de la vanguardia mientras Salara buscaba componentes adicionales. El zumbido de la maquinaria llenaba el aire, acentuado por alguna chispa ocasional, y el olor a ozono. Se sentía casi normal. Una fugaz sensación de propósito en medio del caos, pero normalmente no duraba mucho. Un estruendo bajo resonó por el depósito de chatarra, cada vez más fuerte. Doran congeló su rojo flotando sobre un panel abierto. Salara, de pie junto a la puerta, estiró el cuello hacia el sonido. Un estruendo se transformó en un rugido ensordecedor cuando una luz brillante atravesó la oscuridad. Una nave de desembarco descendió rápidamente. Doran, Salara dijo con una voz cargada de advertencia. Lo veo, murmuró, agarrando un blaster de un estante cercano. Cúbrete. La nave de desembarco aterrizó con un golpe sordo que sacudió los huesos. Su tren de aterrizaje aplastó una pila de chatarra debajo de ella. La rampa bajó y un escuadrón de soldados fuertemente armados desplegaron sus movimientos. Precisos y mecánicos. En su centro se encontraba una figura vestida con una elegante armadura negra. La insignia del colectivo Dran estampada en su pecho. Bueno, esto es inesperado. Salara susurró agachándose detrás de una pila de cajas. ¿Qué quieren con un depósito de chatarra? La mandíbula de Doran se tensó. No están aquí por la chatarra. La figura blindada dio un paso adelante. Su voz, amplificada por un modulador. Doran Kavik, antiguo mecánico de combate. Acuerdo galáctico. Sabemos que estás aquí. Ríndete ahora y haremos que esto sea indoloro. El agarre de Doran en el blaster se tensó mientras miraba a Salara. No saben nada de la nave. Manténlo así. ¿Y cuál es tu brillante plan? Siseó ella, dijo entrando al descubierto. Estás invadiendo, gritó. Esta es propiedad privada. ¿Quieres chatarra? Pagas como todos los demás. Los soldados levantaron sus armas. Pero el líder levantó una mano silenciándolos. Has estado ocupado, Kavik, dijeron. El colectivo Dran se interesa por aquellos que se entrometen en sus asuntos. Estamos aquí para asegurarnos de que no te conviertas en un problema. Doran sonrió con suficiencia aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Gracioso, no me di cuenta de que arreglar barcos viejos fuera una amenaza tan grande. No juegues coy, dijo la figura con un tono gélido. Sabemos sobre la resistencia, sobre KS Bon,
Estás ayudando e incitando a terroristas. Eso te convierte en un enemigo del colectivo. Grandes palabras para alguien que invadió mi propiedad. Replicó Doran. ¿Qué sigue? Me vas a encontrar por cruzar la calle imprudentemente. La figura se acercó, su imponente figura proyectando una sombra sobre él. Esta es tu última advertencia. Ríndete o quemaremos este patio hasta los cimientos. Doran miró hacia atrás al taller donde Salara estaba maniobrando silenciosamente hacia la vanguardia. Bueno. Odiaría decepcionó dijo levantando sus manos en señal de rendición fingida, pero no soy mucho de capitular. La visera del líder se inclinó ligeramente como si no hubieran esperado tal desafío. Así sea, los soldados abrieron fuego. El caos estalló cuando los rayos blaster volaron en todas direcciones iluminando el depósito de chatarra en destellos rojos y naranjas. Doran se zambulló detrás de una pila de placas de metal devolviendo el fuego esporádicamente. El suelo tembló mientras los soldados avanzaban, sus botas crujiendo sobre los escombros. Dentro del taller Solara trepó a la cabina del Vanguard. Los controles de la nave parpadearon a la vida mientras activaba frenéticamente los sistemas de armas. Vamos, murmuró, sus dedos volando por la consola exterior. La cubierta de Doran se estaba desintegrando rápidamente bajo el asalto implacable. Se arriesgó a mirar por el borde y vio la nave de desembarco, sus propulsores al ralentí. Si no la neutralizaban los refuerzos, llegarían en minutos. Salara gritó por las comunicaciones. Necesito esa nave ahora. Sin presión, respondió su voz goteando sarcasmo. Los motores de la vanguardia rugió a la vida enviando una onda de choque a través del depósito de chatarra. Los soldados dudaron, su atención cambiando a la máquina de guerra del despertar. Doran aprovechó el momento lanzándose hacia el taller cuando una ráfaga de fuego pasó zumbando junto a él. La vanguardia despegó sus propulsores quemando el suelo debajo. Solara sonrió cuando los sistemas de orientación se fijaron en la nave de desembarco. Es hora de ver lo que esta reliquia puede hacer. Los cañones de la nave desató un torrente de plasma que atravesó el casco de la nave de desembarco. La explosión iluminó el cielo nocturno enviando una onda de choque que derribó a los soldados. Doran se agachó en el taller justo cuando los escombros llovieron a su alrededor. Buen disparo, dijo subiendo a la cabina junto a ella. No te acostumbres, ella respondió, sus manos firmes en los controles. Todavía no hemos salido de esto. Los soldados restantes se reagruparon disparando a la vanguardia con todo lo que tenían. Los escudos de la nave estallaron bajo el asalto. Pero la vieja máquina de guerra se mantuvo fuerte. Doran se hizo cargo de los sistemas de armas devolviendo el fuego con precisión calculada. Uno por uno los soldados cayeron, sus cuerpos desplomándose en la chatarra. Cuando el último soldado, un silencio sepulcral cayó sobre el desguace. La vanguardia flotó un momento antes de descender. Sus propulsores silbaron al aterrizar. Doran y Salara salieron. Inspeccionaron bien la destrucción, dijo Salara, sacudiendo los escombros de su traje de vuelo. Eso fue sutil. Doran la ignoró. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo del líder. Se acercó con cautela, arrodillándose para quitarse el casco. Debajo había un rostro humano, pálido y sin vida, pero algo en él se desvanecía. La piel era demasiado lisa, los rasgos desconcertantemente simétricos, un sintetizador. Murmuró una comprensión. Amanecer. Gran. Dijo Salara, cruzando los brazos para que los colectivos usaran androides. Eso es reconfortante. Doran se quedó quieto. Su mente corría. Si los Draan estaban desplegando sintetizadores, significaba que su red de inteligencia era más avanzada de lo que temía. Y si sabían de él, era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran a Kes. Tenemos que movernos, dijo con un tono urgente. La resistencia tiene que saber a qué nos enfrentamos. Solara dudó. Su bravuconería habitual vaciló. ¿Y si llegamos demasiado tarde? La mirada de Doran se endureció. Entonces lucharemos. Mientras se preparaban para partir. Un leve pitido llamó su atención. El cuerpo del sintetizador emitió un suave resplandor. La cavidad torácica se abrió para revelar un núcleo de datos. Doran lo extrajo con cuidado. Frunció el ceño mientras estudiaba el dispositivo. ¿Qué es?, preguntó Solara. Apalancamiento, dijo. Una sonrisa sombría tiró de sus labios. Si esta cosa tiene inteligencia en el colectivo, podría darnos una oportunidad de luchar. Sara negó con la cabeza. Un atisbo de sonrisa se abrió paso. Realmente no sabes cómo rendirte. No es así.
cuando lo que está en juego es tan alto? Respondió Doran con su voz resuelta mientras abordaban el Vanguard. El depósito de chatarra ardía en la distancia. Doran no podía evitar la sensación de que solo estaban arañando la superficie de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Los motores de la nave rugieron a la vida impulsándolos hacia la noche. Tenían una misión, una oportunidad y tal vez la más mínima pizca de esperanza, pero mientras las estrellas se extendían ante ellos, una cosa estaba clara: la guerra apenas comenzaba. El Vanguard se precipitó a través del vacío del espacio, su envejecido pero feroz marco cortando la oscuridad como un lobo a la caza. Doran se sentó en la cabina, los ojos fijos en las parpadeantes pantallas del console. El núcleo de datos Dran robado pulsaba débilmente en el tablero. Un pequeño latido siniestro en el silencio. Salara estaba despatarrada en el asiento del copiloto. Sus botas descansaban en el borde de la consola. «Así que tienes un pisapapeles elegante y brillante», dijo rompiendo la tensión. «¿Te importa explicar cómo se supone que esta cosa nos ayuda a no morir?» «No es un pisapapeles», murmuró Doran, sus dedos bailando sobre los controles mientras descifraba los datos del núcleo. «Esta cosa está cargada con inteligencia, movimientos de tropas, líneas de suministro, incluso coordenadas de la flota. Si es legítimo, podría inclinar la balanza a favor de la resistencia». Salara levantó una ceja. «Si es legítimo, ¿quieres decir que ni siquiera lo has verificado?» «Trabajando en ello», espetó Doran, el estrés sangraba en su voz. Ella se echó hacia atrás, impresionada. «Genial, así que estamos apostando nuestras vidas en una caja misteriosa». Movimiento Kavik clásico. Antes de que pudiera replicar, la consola emitió un pitido agudo. Doran se congeló mirando la pantalla mientras una serie de aplicaciones y archivos cifrados se materializaban. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Columna vertebral, esto no son solo datos de la flota», murmuró, «es todo protocolos de comando, códigos de cifrado, incluso planes de ocupación planetaria». Solara se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria. «Eso es mucha información, demasiada. ¿Por qué un soldado sintético llevaría algo tan sensible?» Doran no respondió, su mente corrió juntando las implicaciones. Los Dran eran meticulosos, paranoicos, incluso ellos no cometían errores como este a menos que sea Sebo, dijo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los ojos de Salar se entrecerraron. «¿Qué quieres decir, Bate?» «Querían que encontráramos esto», dijo con voz tensa. «Lo están rastreando, nos rastrean como si estuvieran en cu». Las alarmas de proximidad de la nave sonaron. Doran golpeó su mano en la consola levantando los sensores externos. Su estómago se hundió. Un crucero Dran acababa de salir del hiperespacio, esa elegante silueta depredadora dominando bien el radar, dijo Salar a su voz, goteando sarcasmo. «Supongo que eso responde a la pregunta legítima». Las manos de Doran se movieron instintivamente golpeando maniobras evasivas mientras el crucero se fijaba en ellos. «Abrochate el cinturón», ladró, «esto se va a poner feo». La vanguardia se zambulló. Sus motores gritaban mientras se abría paso a través del vacío. Los cañones del crucero abrieron fuego. Rayos de energía cortando la oscuridad. Doran llevó la nave hasta sus límites, evitando por poco cada explosión. La consola parpadeó. Las luces de advertencia iluminaron la cabina como una discoteca de fatalidad inminente. «¿Alguna idea brillante?», gritó Solara agarrando los apoyabrazos. «Trabajando en ello», gritó Doran. Su enfoque se dividió entre volar y no morir. Los escudos de la vanguardia se encendieron cuando un casi accidente envió la nave girando. Doran apretó los dientes, forzando el control estable. Su mente corría buscando opciones. No podían escapar del crucero, no en este cacharro, pero tal vez. Tiró de los controles, enviando la nave en una picada aguda hacia un asteroide cercano. «Espera», gritó mientras la vanguardia se hundía en el denso grupo de rocas. El crucero lo siguió, sus cañones disparando indiscriminadamente. Los asteroides explotaron a su alrededor, enviando fragmentos de escombros que rebotaron en el espacio. Doran navegó por el caos con precisión desesperada, enhebrando la nave a través de un espacio imposiblemente estrecho. «¿Huecos? ¿Estás tratando de matarnos?»,
Gritó Salara con el rostro pálido. Todavía no, murmuró Doran con los nudillos blancos en la C. Controla el crucero más grande y menos maniobrable luchaba por mantener el ritmo. Doran avistó un asteroide masivo frente a su superficie plagada de cavernas. Dirigió el Vanguard hacia el rezando para que la nave fuera tan duradera como parecía. El Vanguard se sumergió en una de las cavernas, sus motores gritando en protesta. Dentro de las paredes del asteroide brillaban débilmente con minerales bioluminiscentes que arrojaban una luz misteriosa. La nave raspó contra el estrecho pasaje, chispas volando. Recuérdame despedirte si sobrevivimos a esto, Salara murmuró, su voz temblando. El crucero se alzaba detrás de ellos, sus cañones disparando ciegamente hacia la caverna. Doran empujó la nave más profundamente, girando y dando vueltas a través del laberinto. Finalmente vio un estrecho fissure que el crucero no podía seguir aquí. Va nada, dijo dirigiendo el Vanguard hacia el espacio. La nave se apretó a través de su casco, gimiendo bajo la presión detrás de ellos. El crucero intentó seguir solo para chocar con la pared del asteroide. La explosión resultante sacudió la caverna enviando ondas de choque ondulando a través de la nave. Por un momento hubo silencio. Doran exhaló temblorosamente, sus manos todavía agarrando los controles. Estamos vivos, dijo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Salara se desplomó en su asiento, su rostro una mezcla de alivio y furia. Estás loco, dijo ella. Completamente loco, tal vez, dijo Doran, una leve sonrisa tirando de sus labios, pero funcionó. Ella lo fulminó con la mirada. No tientes a la suerte. Horas después el Vanguard flotaba en la sombra del asteroide, sus motores en silencio. Doran y Solara estaban sentados en la cabina, la tensión entre ellos palpable. El núcleo de datos estaba sobre la consola, su tenue brillo casi burlón. Así que, dijo Salara rompiendo el silencio, ¿y ahora qué? No podemos llevar esto al CES, no, si es una trampa. Doran miró fijamente el núcleo, su mente una tormenta de dudas. Por primera vez lo cuestionó todo, la resistencia a la misión, incluso a sí mismo. Siempre había creído en luchar por una causa, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Y si nos equivocamos?, dijo en voz baja. Solara frunció el ceño por todo lo que dijo, su voz pesada. La resistencia a la guerra. ¿Y si solo somos peones en el juego de alguien más? ¿Y si nada de lo que hacemos realmente importa? Ella lo estudió por un momento, su expresión ilegible, luego se inclinó hacia adelante, su voz aguda. Escúchame, Kavik, no puedes rendirte ahora, no cuando la gente cuenta contigo. ¿Y qué pasa si se equivocan al contar conmigo?, él replicó. ¿Y si solo soy otro engranaje en una máquina rota? Sus ojos se entrecerraron. Entonces rompes la máquina, eso es lo que siempre has hecho, ¿no es así? Arreglas las cosas incluso cuando se están cayendo a pedazos. Él apartó la mirada, sus palabras hirieron más profundamente de lo que quería admitir. El peso de sus decisiones lo oprimía, amenazando con aplastar la poca resolución que le quedaba. Antes de que pudiera responder, la consola pitó. Solara se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió sombría. Tenemos compañía. Doran siguió su mirada. Un grupo de naves Dran más pequeñas se acercaba a sus firmas inconfundibles. Su estómago se hundió. No se rendirán, murmuró. Supongo que son tan tercos como tú, dijo Salara, su tono amargo. Él miró el radar, su mente acelerada. No podían luchar, no en su estado actual, y no podían correr, no sin arriesgarse a otra emboscada, a menos que los ojos se dirigieron al núcleo de datos. Un plan desesperado comenzó a formarse. Imprudente y casi suicida, pero era su única oportunidad. Prepárense para eyectarse, dijo poniéndose de pie bruscamente. Salara parpadeó. ¿Qué? Enviaré el núcleo en una cápsula señuelo, explicó. Moviéndonos a la bahía de carga, irán tras él, pensando que somos nosotros. Usamos la distracción para escabullirnos. ¿Y si no funciona?, preguntó. Síguelo. Él no respondió. No lo necesitaba. Las probabilidades eran abismales y ambos lo sabían. Juntos cargaron el núcleo en una cápsula de escape. Doran dudó antes de sellar la escotilla. Su mente destelló a las vidas que pendían de un hilo. Esto no se trataba solo de él. ¿Nunca había estado listo?, preguntó. Su voz era firme a pesar de la tormenta en su interior. Salara asintió. Su expresión era ilegible. Hagámoslo. Doran presionó la liberación y la cápsula se disparó al vacío. Su trayectoria se fijó para el espacio profundo casi de inmediato. El curso alterado de la nave Dran persiguiendo el señuelo. Está funcionando, dijo Salara. El alivio se deslizó en su voz, pero Doran no respondió. Sus ojos estaban fijos en el radar donde una nave permaneció detrás, su curso apuntando.
Directamente hacia ellos, no todos, dijo con gravedad. Salara siguió su mirada, su rostro pálido. Tienes que estar bromeando. La nave solitaria aceleró sus armas preparándose. Doran corrió de vuelta a la cabina, sus manos volando sobre los controles. Espera, gritó mientras los motores de la vanguardia rugían a la vida. La persecución había comenzado, pero esta vez no había campo de asteroides, ninguna maniobra inteligente para salvarlos. Era una pelea directa y las probabilidades eran sombrías mientras la nave enemiga se acercaba. El agarre de Doran apretó los controles. No estaba listo para morir, pero si este era el final, él caería luchando. ¿Alguna última palabra? Salara preguntó, su voz tensa pero mezclada con humor negro. Doran sonrió con suficiencia, el fuego regresando a sus ojos. Si vamos a hacer que se arrepientan. La vanguardia se giró para encarar a su perseguidor, sus cañones cargando. La batalla no había terminado, todavía no. La vanguardia se estremeció mientras Doran la hacía girar en un giro cerrado, la nave Draan persiguiéndola, disparando sin descanso desde atrás. Rayos de plasma pasaron rozando los escudos de la vanguardia que estaban ya peligrosamente agotada. Salara se aferró a los lados de su asiento, su habitual calma sarcástica reemplazada con una determinación sombría. Doran, dijo, su voz entrecortada, esta cosa no fue diseñada exactamente para peleas aéreas con luchadores de vanguardia. ¿Te quedan muchos trucos? Doran replicó, aunque su tono delataba la desesperación detrás de sus palabras. Sus ojos se dirigieron a la consola buscando opciones. Los sistemas de armas de la vanguardia eran rudimentarios, su maniobrabilidad ridícula comparada con la elegante nave Draan en su cola, pero no iba a dejar que la máquina de guerra más arrogante de la galaxia lo derribara en lo que era esencialmente una reliquia voladora. Su mirada fija en el campo de asteroides, en la distancia, el mismo del que apenas escaparon. La vanguardia no fue lo suficientemente rápida como para perder a su perseguidor en el espacio abierto, pero en el caos del campo la velocidad no importaría tanto como el valor. Aguanta, murmuró golpeando los controles. Hacia adelante la vanguardia se lanzó hacia el campo de asteroides, sus motores chisporroteando por el esfuerzo. Salara gimió, sus nudillos blancos. ¿En serio estamos haciendo esto otra vez? ¿No sobrevivimos apenas al primero? Esta vez tengo un plan, respondió Doran con un tono casi convincente. Detrás de ellos, la nave Draan ajustó su trayectoria cerrando la brecha. Su piloto era hábil, anticipando los movimientos de Doran con una precisión desconcertante. La vanguardia se sacudió cuando un rayo de plasma golpeó su ala izquierda enviando chispas a la cabina. Gran PL hasta ahora, dijo Salara apretando los dientes. La vanguardia se lanzó al campo de asteroides, serpenteando a través del laberinto de rocas y escombros. Las manos de Doran se movieron instintivamente. Su familiaridad con la nave y el ancla en el caos. El caza Draan siguió su elegante armazón cortando el campo con una eficiencia letal. Esto no va a funcionar, dijo Salara preparándose mientras la vanguardia rozaba la superficie de un asteroide masivo. Son más rápidos, más ágiles y sus armas realmente funcionan. Por eso no intentamos superarlos. Doran respondió con una voz tranquila, pero su mente corría mientras calculaba los ángulos, el tiempo. Esto iba a requerir precisión y muchísima suerte. Guió a la vanguardia hacia un estrecho cañón. Las paredes del asteroide se cerraban a su alrededor. La nave Draan siguió. Sus armas seguían disparando, aunque el espacio confinado limitaba sus disparos. Doran empujó la vanguardia más profundamente. Los motores gimieron en protesta. En cualquier momento, ¿quieres explicar este plan?, dijo Salara con su voz, elevándose con la tensión. Paciencia. Doran respondió con su enfoque intacto. Vio lo que estaba buscando. Un grupo masivo e inestable de minerales bioluminiscentes incrustados en las paredes del cañón. Los mismos minerales que habían causado la explosión anterior del crucero. Tiró de la vanguardia en un giro brusco rozando peligrosamente cerca de la pared. La nave Draan siguió a su piloto. Implacable. Doran apretó los dientes, contando los segundos. Un poco más cerca, Doran Salara gritó con su voz aguda por el pánico. Gritó golpeando los propulsores retro de la vanguardia. La nave se detuvo casi por completo y el caza Draan pasó disparado demasiado rápido como para corregir su curso. Chocó con el grupo de minerales. El impacto desencadenó una reacción en cadena. Una explosión cegadora atravesó el cañón.
La onda expansiva impulsó a la vanguardia como una onda. La nave se tambaleó por el espacio, sus sistemas parpadearon. Doran luchó con los controles haciendo que el Vanguard se detuviera temblorosamente justo más allá del campo de asteroides. La cabina estaba inquietantemente silenciosa excepto por el zumbido trabajoso de los motores. Bueno, dijo Salara después de un momento, su voz plana. Eso fue horrible, pero funcionó, dijo Doran dejándose caer en su asiento. Sus manos temblaron ligeramente, la adrenalina desapareciendo. Miró a Solara, una leve sonrisa tirando de sus labios. ¿Estás bien? Define está bien, murmuró frotándose las sienes, porque si significa seguir vivo a pesar de tu deseo de morir, entonces sí soy fantástico. Doran se rió entre dientes, aunque la tensión en su pecho no se había aliviado por completo. Miró los restos que flotaban en la distancia, los restos de la nave Dran, ahora poco más que escombros brillantes. Por primera vez desde que robaron el núcleo de datos tuvieron un momento para respirar, pero no duró. La consola emitió un pitido atrayendo su atención. Una transmisión crepitó a través de los altavoces, distorsionada pero inconfundible. Capaz Vanguard, responde Kavik. Doran enderezó su corazón. Hundimiento. La voz era KS Bon, pero era tenso, urgente. Presionó un botón en la consola borrando la señal. Que soy Doran. ¿Qué pasa? La respuesta llegó rápidamente, teñida de estática. Doran, nos encontraron, estamos inmovilizados, no podemos aguantar mucho más. El estómago de Doran se revolvió. La base de la resistencia. Los Draan deben haber usado la cápsula señuelo para rastrear su ubicación. Su agarre se apretó en los controles. Vamos en camino, dijo con voz firme. Solara lo miró fijamente. Estás bromeando, ¿verdad? Esa cosa apenas puede volar y ahora quieres lanzarla a una batalla total. No tenemos elección, dijo Doran fijando el rumbo. Si no los ayudamos, la resistencia está acabada, y todos los demás también, suspiró reclinándose en su asiento. Esta es la cosa más tonta que has hecho, y eso es decir algo. La vanguardia llegó a la base de la resistencia para encontrar el caos. Los DRA habían desatado toda su fuerza a una flota de naves bombardeando la superficie mientras las tropas terrestres avanzaban sobre la base. La resistencia. Los combatientes mantenían su posición, pero estaba claro que estaban superado. Doran guió a la vanguardia hacia la refriega, sus armas brillando. La vista de la antigua máquina de guerra parecía reunir la resistencia. Sus comunicaciones zumbaban con esperanza renovada. Salara se hizo cargo de los sistemas de objetivos. Sus ojos agudos y rápidos reflejos convirtieron la nave en una fuerza a tener en cuenta, pero los Draan fueron implacables. Los escudos de la vanguardia vacilaron, su casco gimiendo bajo el asalto. Doran empujó la nave con más fuerza, atravesando la flota enemiga con abandono imprudente. Él sabía que no pudo resistir para siempre, y luego lo vio, la nave de mando Draan flotando sobre el campo de batalla como un depredador. Si podían eliminarlo, podrían las fuerzas enemigas. Solara dijo con voz firme a pesar del caos. Vamos por la nave de mando. Ella no discutió, ella simplemente asintió. Con las manos volando sobre los controles, el Vanguard daba hacia la nave de mando esquivando el fuego enemigo. Doran apuntó al reactor principal de la nave, un núcleo brillante expuesto debajo de su elegante marco. Era una posibilidad remota, literalmente, pero era su única oportunidad, ahora o nunca. Salara dijo con voz tensa. Doran disparó el plasma. La racha de rayos a través del vacío golpeó el reactor muerto. En la explosión fue inmediata. Atravesó la nave de comando y envió una onda de choque que se extendió por el campo de batalla. La flota Draan vaciló en su formación, rompiéndose cuando la confusión se extendió por sus filas. La resistencia aprovechó el momento, reuniéndose para hacer retroceder al enemigo. El rumbo de la batalla cambió, a los Draan retirándose bajo el asalto renovado. La vanguardia golpeó y apenas se mantuvo unida. Aterrizó cerca de la base de la resistencia. Que se acercó a su rostro con una mezcla de alivio y cansancio. Lo hiciste, dijo agarrando el brazo de Doran, en realidad lo hiciste. Doran sacudió la cabeza con una leve sonrisa en los labios. Lo hicimos mientras comenzaba la celebración. Sara se apoyó en el Vanguard con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué? Ahora preguntó, su tono sarcástico pero suave. Doran miró el barco. Su marco lleno de cicatrices brillaba débilmente en la tenue luz. Ahora, dijo su voz pensativo. Ahora lo arreglaremos. Ella levantó una ceja. ¿Te refieres al barco? No. Luchadores de resistencia, todo lo que ella resopló sacudiendo la cabeza. Eres imposible y todavía estás aquí, respondió sonriendo. Los dos se quedaron allí por un momento observando cómo la resistencia comenzaba a reconstruirse.
El Vanguard se alzaba detrás de ellos, un testimonio de lo que se podía salvar, reconstruir y reutilizar incluso frente a probabilidades abrumadoras. No era solo un barco, era una prueba de que nada era verdaderamente obsoleto. Él estaba parado en las sombras de la vanguardia, su cuerpo desgastado por la batalla iluminado por los fuegos parpadeantes del campo de batalla. Solara se acercó a él sosteniendo 2 tazas de un líquido humeante que pasaba por té en los menguantes suministros de la resistencia. «Tienes esa mirada», dijo entregándole una taza, la que dice que estás a punto de hacer algo monumentalmente estúpido. Doran tomó la taza con la mirada distante. «Podríamos haber ganado hoy», dijo en voz baja, «pero esta guerra no ha terminado ni por asomo». Salara se inclinó contra la vanguardia bebiendo su té. «Lo que vas a hacer solo terminélo porque odio decírtelo. Acabamos de terminar los planes milagrosos», no respondió de inmediato. En lugar de eso, metió la mano en su bolsillo y sacó el núcleo de datos de Draan. Su tenue brillo parecía más débil ahora, como si el dispositivo en sí supiera que se estaba acabando el tiempo. «Esta cosa», dijo Doran, «sostenerlo en alto es el último as que tenemos». «¿Cuál es el problema?» «El problema», dijo su voz sombría, «es que el único lugar donde podemos craquear es en su territorio, en lo profundo de su territorio, donde su mainframe es su silencio extendido entre ellos, pesado con miedos no expresados». Finalmente dejó su taza y se cruzó de brazos. «Estás loco», tal vez lo admitió. «Pero esta es la única manera de terminarlo para siempre». Los motores de la vanguardia cobraron vida por última vez mientras se lanzaba al vacío. Doran y Salara se sentaron uno al lado del otro en la cabina, con su expresión fija, con una mezcla de determinación y resignación. Ambos sabían que esta misión era un billete de ida. Los Draan nunca les dejarían escapar con vida, no si tenían éxito. Las coordenadas en la consola los llevaron a una fortaleza Draan, una enorme estación orbital repleta de armas y rodeada por una armada de naves. Era una fortaleza impenetrable por diseño, pero Doran no planeaba atacarla, no directamente, mientras la vanguardia se acercaba al perímetro exterior. Las comunicaciones cobraron vida. Una profunda voz mecánica habló en los tonos guturales del lenguaje Draan. Las manos de Doran se movieron, la consola transmitiendo una respuesta del núcleo de datos robado. La firma de la nave cambió sus códigos de identificación, ahora imitando una nave Draan. «Esperemos que sean tan arrogantes como parecen», Salara murmuró mientras el Vanguard pasaba la primera línea de defensa dentro de la estación. La tensión se estaba sofocando. Doran y Salara se movieron con propósito. Su armadura Draan robada ocultando sus identidades. El núcleo de datos los llevó a la computadora central, un extenso nexo de cables y conductos brillando con energía alienígena. Era el cerebro de toda la máquina de guerra Draan. «Esto es», Doran susurró conectando el núcleo al mainframe. La interfaz iluminó flujos de datos cayendo en cascada a través de las pantallas. «Sea lo que sea que estés haciendo», Salara dijo que su blaster estaba listo. «Hazlo rápido». El mainframe comenzó a tararear siniestramente mientras Doran trabajaba. Pasó por alto las capas de encriptación. Sus manos se movían más rápido de lo que su mente podía mantener. Sonó y el sonido de botas pesadas resonó por los pasillos. Salara disparó contra la primera oleada de soldados que los mantenían a raya mientras Doran continuaba su trabajo. «Casi allí», gritó, sudor goteando por su cara. «Será mejor que grite». Salara se agachó detrás de la cubierta mientras los rayos de plasma quemaban las paredes. El virus alcanzó su etapa final. Las pantallas parpadearon salvajemente y el zumbido del marco principal se convirtió en un rugido ensordecedor. Doran sacó el núcleo para liberar su brillo. «Fading into darkness ya está», dijo de pie. «Y así somos nosotros», espetó Salara agarrando su brazo. «Mueven». Los dos de ellos corrieron a través de la estación, explosiones sacudiendo la estructura mientras el virus se apoderaba de las naves Draan afuera. Fallaron sus sistemas, se estrellaron cuando el virus se propagó. La flota entera quedó paralizada. Una colmena con su Queen STR derribado dentro de la Vanguard. Doran y Salara atados a la nave temblando mientras se lanzaba desde la estación detrás de ellos. La fortaleza estalló en una explosión cegadora llevándose consigo los últimos vestigios del comando Draan. La Vanguard apenas escapó del radio de explosión de sus sistemas, fallando una por una mientras las estrellas se extendían ante ellas. Doran se reclinó en
Su asiento, su pecho palpitaba por el cansancio. Lo hicimos, dijo suavemente. Salara lo miró fijamente, su expresión ilegible. Eres un idiota, dijo, pero su voz era más suave de lo habitual. Se reclinó cerrando los ojos. Pero sí lo hicimos. El Vanguard flotó en silencio, sus motores muertos. Doran miró fijamente la interminable extensión de estrellas, una leve sonrisa en sus labios. Por primera vez no había guerra esperándolo, no hay batalla para luchar contra el silencio. Se volvió hacia Solara. Su voz, rompiendo la quietud. ¿Sabes que es gracioso lo que ella preguntó? Sus ojos aún estaban cerrados. Esta nave, él dijo acariciando la consola, la llamaron obsoleta, dijo que era inútil. Ella resopló, y ahora él dijo, su sonrisa se amplió, es una maldita leyenda. Los dos se sentaron allí. La vanguardia flotando en el vacío, una reliquia que había sobrevivido a su propósito y había demostrado que todos estaban equivocados, y allí, en el vasto vacío del espacio, la historia terminó.